¿Cómo amanecieron? Están muy lindos el día de hoy. ¿Qué les pasó el fin de semana para que vinieran tan lindos? Muchas cosas buenas. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el cierre de un ciclo. Hoy terminamos los talleres de ética del espíritu anglo-español 2023. Falta solamente un taller de religión, pero de ética terminamos con este taller sobre las emociones. Entonces, les pido mucha atención, que cerremos con broche de oro este ciclo que don Rubén les ha preparado con tanto amor y con tanta emoción. Hoy tengo el honor de acompañarlos yo, entonces me siento súper contenta de terminar con ustedes este taller de ética. Vamos entonces en señal de respeto a ponernos de pie, a descubrirnos la cabeza para entonar el himno nacional en silencio. ¿Por qué vamos a hablar de las emociones? ¿Por qué vamos a terminar hablando de las emociones? Ustedes saben que don Rubén trae un ciclo hablándoles sobre la procrastinación, cómo vamos a hacer para evitar procrastinar y cómo generar buenos hábitos para nuestra vida. Digamos que las emociones es un tema fundamental porque a veces no hacemos las cosas precisamente porque nuestras emociones nos dominan. No sé si a ustedes les ha pasado que uno dice algo o insulta a una persona y luego se arrepiente. Es precisamente porque las emociones toman a veces dominio de nuestra vida. O vamos a presentar un examen y hemos estudiado mucho y ese día nos sudan las manos, nos dan ganas de vomitar, nos enfermamos y no es propiamente porque no habramos estudiado, a veces sí, pero a veces es la emoción la que nos domina y no deja que nos vaya bien. Y hace muchos años los investigadores, los académicos se dieron cuenta que no solamente es importante el coeficiente intelectual de las personas, sino la inteligencia emocional. A veces en las empresas nos contratan más porque tenemos inteligencia emocional que porque realmente tengamos una buena hoja de vida. A veces en la universidad no nos va bien, no porque no sepamos estudiar o no estudiamos bien, sino porque nos falta inteligencia emocional. Entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, de la importancia de reconocer nuestras emociones y qué hacer con todo eso. Acá, como vemos, les puse una imagen porque es muy significativo que todo lo que pensamos se convierte en emoción y esa emoción se va a ver reflejada en nuestro cuerpo. Cuando alguien está contento, se le nota en la cara, ¿cierto? Se le ven los ojos brillantes, las cejas como que se iluminan, se le hace una sonrisa. En cambio, cuando estamos enojados, ¿cómo nos ponemos? Aquí me dicen que rojos, hay algunos que se ponen rojos cuando están enojados. Cuando estamos enojados hacemos las cejas así, fruncimos el labio, como que se nos tiemblan los dientes. Entonces está muy conectado la emoción con nuestra mente. Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a reconocer todas nuestras emociones. Pero entonces, ¿qué es una emoción? ¿Cierto? Empecemos por ahí. La emoción es un mensajero de nuestro entorno que nos está diciendo a nosotros algo y que lo debemos escuchar. Nos está diciendo que nos debemos cuidar a nosotros mismos y a nuestros compañeros, a las personas con las que estamos en el entorno. Por eso es importante no solamente lo que yo siento, sino lo que sienten también los demás. Es muy importante que identifiquemos también lo que les está pasando a los otros. ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Ya sabemos que es una emoción, ahora vamos a saber para qué, por qué nos dan esas emociones. Las emociones, hace 150.000 años, genéticamente no somos muy distintos a los hombres de las cavernas, pero el entorno sí es muy distinto, porque en ese momento el Homo sapiens sapiens vivía en la sabana africana, y le tocaba salir a cazar sus alimentos. Entonces la emoción le servía para que no se lo fuera a comer un león, no se fuera a quemar con el fuego, no se fuera a envenenar con una yuca, pues o con una mata. Se me ocurre la yuca. Entonces esas emociones le advertían
como mucho cuidado, mira, hay un sonido detrás de los matorrales, tienes que salir corriendo o prepararte para luchar. O mira, esta flor tiene como un color muy raro, o este hongo está como muy raro, no te lo vayas a comer, más bien que te dé como asco. Entonces para eso servían las emociones en este momento, pero ahora que somos otros seres de otro momento, ¿para qué nos servirán esas emociones? Vamos a mirar. Las emociones son una cantidad de cosas que sentimos al día. Casi que todas las emociones y un conjunto de emociones las sentimos todo el día, constantemente. Las emociones son una reacción a nuestro entorno y nos están enviando mensajes permanentes sobre algo que estamos sintiendo o estamos viviendo. Y hay más de 150 emociones, pero obviamente para estudiar este taller nos vamos a enfocar en 6 emociones básicas o primarias. De estas 6 emociones básicas se desprenden todas las demás, que son mucho más complejas. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas? ¿Quién se vio intensamente? Muy bien, aquí los de primero me las dijeron todas ya. Enojo, tristeza, alegría, desagrado, miedo y sorpresa, pero hay científicos que difieren en la opinión y dicen que la sorpresa no es una emoción, sino pues es una emoción neutra, entonces no la toman en cuenta y en el taller la vamos a tomar no como desagrado, sino como amor. Entonces, para clasificar las emociones hay 2 formas, las que nos dan satisfacción o las que nos dan agrado, que ¿cuáles son? Las 2 emociones básicas que nos dan agrado, la alegría y el amor. Y las que nos dan disconfort o las que nos hacen sentir incómodos son el miedo, el enojo, muy bien, la tristeza. La sorpresa, como les contaba ahorita, se considera una emoción neutra. Digamos que es lo consecuente a la tristeza lo que nos va a generar o alegría o disconfort. Entonces vamos a mirar cuáles son los mensajes o las funciones de esas 6 emociones principales. Yo acá no se las voy a nombrar todas, ustedes las van a estudiar en el taller, pero medio les voy a explicar aquí algunas. Empecemos con la tristeza. A todos nos da un poquito de pereza que nos visite la tristeza, ¿cierto? Uno quisiera como, ay, pero ¿por qué? Pero la tristeza es muy importante. La tristeza nos va a ayudar a hacer los duelos en la vida. Y en la vida vamos a tener duelos por muchísimas cosas, constantemente. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes. Tenemos duelo, por ejemplo, cuando cerramos ciclos, cuando pasamos de un año a otro. De pronto nos toca cambiarnos de colegio, de pronto nos toca cambiar de amigos, porque los que tenemos no nos convienen. A veces nos cambiamos de barrio, a veces nos toca decirle adiós al novio o a la novia cuando tengan por ahí 30 años. Pero a veces sí, nos toca terminar con nuestra pareja y ahí se genera un duelo también. Y muchas veces cuando perdemos un ser querido o una mascota, pues nos va a visitar la tristeza. ¿Qué pasa si la tristeza no es manejada adecuadamente? Van a pasar muchísimas cosas. Una de ellas, y lo que vamos a ver en este taller, es que una parte de nosotros va a quedar como congelado en ese momento del duelo. Y nuestra emocionalidad no va a estar disponible para las otras cosas, sino que vamos a estar ahí congelados en eso que nos faltó llorar, en eso que nos faltó vivir, porque no hicimos un duelo adecuadamente o porque no tramitamos de buena manera la tristeza. Cuando la tristeza se acumula o no se procesa, se van a ver otras emociones más complejas y que van a ser a la larga más difíciles de manejar. Acá les puse algunas: la melancolía, la nostalgia, la culpa, el aburrimiento, la soledad, el remordimiento, y todo eso como que se nos va haciendo una carga más pesada, más maluca, y nos va a acarrear problemas en nuestra vida diaria. También es muy importante, y en el taller lo vamos a hacer, que aprendamos algo que se llama cartografía emocional.
La cartografía emocional es donde siento yo la emoción. ¿Ustedes dónde sienten la tristeza? Que yo sé que todos, hay una generalidad, pero todos lo sentimos diferentes. Exacto. Y los científicos ya estudiaron muy bien dónde siente la tristeza la mayoría de la gente. Cuando uno está triste, a uno le duele el corazón, pero no es el corazón, sino como por aquí en la mitad. Se activa la cabeza porque los pensamientos están constantemente rumiando sobre lo mismo, vuelvo y pienso lo mismo, vuelvo y hago lo mismo. Y se desactivan sobre todo las piernas y los brazos. Por eso en Intensamente, ¿cómo caminaba Tristeza? ¿Cierto? Arrastra los pies, le pesan las manos, porque eso pasa cuando nos sentimos tristes, nos queremos acostar, ver Netflix, pero así cobijados hasta la cabeza. Y hay que hacerlo. Cuando se sientan así, permítanse, quédense en la casa, quédense acostados, cómprense un litro de helado, o sea, no sé pues qué harán cuando les dan tristeza. Un litro de helado, pero de leche de almendras para que no se engorden. Lo otro que vamos a ver, la otra emoción que vamos a ver es el miedo. El miedo nos trae un mensaje muy importante a nuestra vida. El miedo nos ayuda a protegernos de los peligros. Entonces, cuando nos da miedo a algo, inmediatamente se activa que nuestro cerebro manda una señal y nos manda adrenalina, que los niños de noveno nos explicaron muy bien cómo actúa la adrenalina en nuestro cuerpo. Se activa la adrenalina y el cortisol. La adrenalina y nos empieza a latir el corazón súper rápido, pum, 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 porque necesita mandar sangre a todas las partes del cuerpo, porque nos está diciendo, corra, que usted no tiene los recursos suficientes para enfrentar ese león, entonces mejor corra. O nos activa también el cortisol, nos hace sentir como más fuertes, como que vamos a luchar, porque de pronto nos toca agarrarnos con alguien, hacer una lucha, no sé, porque estamos peleando por un pedazo de carne, en ese momento solo hay una carne y tenemos que pelear por ella, ¿cierto? Eso es nuestro ser primario. Entonces por eso se activan esos dos mecanismos. Pero el miedo es muy importante porque nos dice, no me puedo colgar de la baranda del segundo piso, yo no puedo jugar a la gimnasta ahí porque yo no tengo alas. Y lo más probable es que me estrelle contra el piso y me aporree muy fuerte. Si quedo viva, pues me voy a aporrear muy duro. Entonces el miedo nos protege precisamente de no matarnos. Es muy importante que se nos activen nuestros mecanismos de miedo. Y el miedo no diferencia entre que te esté avisando sobre un oso o sobre una cucaracha. Los que le tienen miedo a la cucaracha le pueden decir 1000 veces que la cucaracha no muerde y para uno es transparente, a uno el cerebro le está diciendo corra y no luche porque puede perder contra la cucaracha, ¿cierto? Hay un chiste que dice que todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela. Ahí sí todos salimos corriendo y se nos activa nuestro miedo y nuestra adrenalina a lo máximo. Miremos dónde sentimos el miedo. ¿Dónde creen ustedes que se siente el miedo? Miren lo que se activa rojito. Con el miedo se activa todo nuestro sistema circulatorio, toda nuestra sangre, nuestra cabeza, todo está en alerta para luchar o para correr. Y van a ver aquí que los piecitos también están rojos, porque de una te manda sangre a los pies para que salgas corriendo. O sea, ahí no vas a pensar si la cucaracha es grande o pequeña, usted solo corra. Eso es lo único que le está avisando el cuerpo. Vamos a ver el enojo. El enojo tiene muy mala prensa. Nosotros escuchamos constantemente como, ay, pero no te enojes. Es una bobada, es un amigo, es solo un amigo. No te enojes. Y no, el enojo es muy importante. El enojo nos está dando mensajes de que las personas están interfiriendo
en nuestra vida sin que nosotros le demos permiso. Entonces el enojo nos ayuda a poner límites, a decir hasta aquí, ¿cierto? Si no tramitamos muy bien el enojo, vamos a ver ataques de ira, de furia, vamos a ver odio, vamos a sentir frustración. Entonces es muy importante que nos permitamos también sentir el enojo, porque como les decía ahorita, el enojo nos ayuda a poner límites. Cuando no estamos en concordancia con nuestra emoción, tampoco vamos a estar en concordancia con el mensaje o la función que la emoción me está trayendo. ¿Qué vamos a hacer con las emociones entonces? Lo que vamos a hacer con las emociones o la invitación que yo les hago es respetarlas. Respetar las emociones propias y respetar las emociones de los demás. El respeto de una emoción es darle como el derecho a estar ahí. El enojo tiene derecho a estar ahí, el miedo tiene derecho a habitarnos, la tristeza tiene derecho también a acompañarnos en algunos momentos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en nuestra infancia o qué pasa con estos niños cuando no respetamos las emociones? Usualmente pasan dos cosas, que es a lo que yo les estoy invitando con este taller. Ojalá las aprendamos y es a que no hagamos esto que les voy a explicar. El mecanismo número uno, cuando no permitimos o no conectamos con la emoción, lo primero que vamos a hacer es sentirla, pero no expresarla. Y ahorita vamos a ver las consecuencias de eso. Entonces yo siento enojo, pero ay, me río. Y mentiras que estoy sintiendo otra cosa. O sea, me estoy desconectando completamente de la emoción. Y el mecanismo 2, que digamos que es un poquito más serio, es cuando nos enseñaron mucho a no llorar, no te enojes. Entonces ya en nuestra vida adulta, o cuando nos vamos haciendo más grandes, nos desconectamos totalmente de esa emoción que ya ni siquiera la sentimos. Entonces ya ni siquiera nos permitimos sentir esa emoción. Y lo que hacemos es reemplazarla por otra que en nuestro entorno está permitido. Entonces muchas veces el enojo no está permitido en nuestro entorno, entonces yo lo reemplazo con miedo. Lo que me enoja, yo lo hago como que, ay no, me das como susto esto. O la tristeza, la reemplazo con una rabia. Y así nos empezamos como a descunchinflar, por no decir otra palabra. Nos empezamos a enredar con todas las emociones y nos desconectamos del mensaje principal que nos está trayendo la emoción. Entonces lo que vamos a aprender el día de hoy es a generar esa conciencia, a escuchar esos mensajes que las emociones nos están trayendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las emociones que yo no expreso? No es que se diluyan, no es que se me olviden. Las emociones se van acumulando y se acumulan y se acumulan y se acumulan hasta que explotan y estallan de la peor manera, porque la emoción siempre va a tener una forma de salir y la forma de salir cuando ya está acumulada no es acertada. Entonces es cuando ustedes ven que una persona se guardó la rabia y un día Mariana le vende un agua cuando él le dijo Coca-Cola y estalla. ¡Ay, Mariana! ¿Qué es esto? Yo no te pedí un agua. Y uno lo ve desde afuera como, ¿qué pasó? No sé por qué reaccionó así. Pero es por todo ese tiempo que no estuvo en contacto con su enojo que ya lo saca de una manera incorrecta. Digamos que ese es en el peor de los casos, estallamos de mala manera. En otros casos, o en los casos más extremos, nos enfermamos. Cuando acumulamos emociones, nos empezamos a enfermar, nos empieza a dar dolor de cabeza, nos empieza a dar dolor de estómago, nos empiezan a repetir como la misma gripa, nos repite y nos repite y nos repite. Eso es algo que tenemos de pronto guardado emocionalmente.
Entonces, acá yo les voy a preguntar esto en el taller, no está literalmente para que ustedes le presten atención. Cuando yo tengo una tristeza acumulada de mucho tiempo y no he conectado con ella, ¿en qué va a desencadenar la tristeza acumulada? En depresión. Cuando yo tengo tristeza acumuladas de mucho tiempo, a la larga Manuel y Joel se me separan a la larga me va a desencadenar en una depresión. Cuando yo guardo el miedo por mucho tiempo y lo acumulo y lo acumulo y lo acumulo, se me va a desencadenar algo que se llaman fobias. Cuando yo guardo también la alegría, también la guardo por mucho tiempo y la guardo y la guardo y la guardo y lo guardo, se me desencadena en una manía. Entonces es la gente que amanece pues así feliz, pero exageradamente, y baila en la mitad de la calle, que uno los ve ya como locos. Cuando yo guardo el amor también no se debe guardar. Cuando yo guardo el amor, entonces el primero que medio me pique un ojo, yo, ay, me enamoré. Ya. Y empezamos a tener una relación supremamente infantil, confundimos cualquier cosa con amor y no se nos convierte como en una relación sana, sino como en una dependencia, porque nunca conocimos el amor y creemos que cualquier cosa es amor. Bueno, ya para recapitular un poquito, hace poquito encontré un libro muy interesante que se llama ¿Qué hacen las emociones o los sentimientos cuando nadie los está viendo? Es un libro muy bonito, algo en lo que ustedes también tienen que trabajar en el taller, entonces les voy a dejar un poquito de la lectura. Me tocó hacer un video en la casa, es un video casero, porque como no alcanzo a mostrarle aquí a todas las imágenes, entonces les voy a mostrar un poquito del libro. ¿Qué hacen los sentimientos cuando nadie los mira? La curiosidad siempre sube lo más alto posible, a la copa de un árbol, al tejado o a la chimenea. La alegría salta en una cama elástica. La gratitud hace entrar en calor. El temor está agazapado en una lata oxidada, en un rincón oscuro bajo el armario. La imaginación viaja por senderos desconocidos. La calma acaricia a un perro. La envidia pisa todo lo bello. No tiene tiempo que perder. Hay tantas cosas bellas por pisotear. La inseguridad fabrica jaulas. La libertad navega. La hospitalidad prepara un pastel. La compasión recoge los caracoles de la acera. La vergüenza cava un agujero en el suelo y se entierra como un topo. La soberbia se encierra en la torre más alta de la montaña de cristal. La valentía descansa en lo más profundo del bosque. La felicidad va volando en una pompa de jabón mecida por el viento. La paciencia tiene un jardín precioso. La tristeza se arropa con una manta. La confianza construye puentes. La ansiedad siempre está haciendo malabarismos. La nostalgia huele una bufanda. El cariño apacigua la tormenta. El entusiasmo corre al encuentro de un amigo con un libro recién descubierto. La ira explota. El miedo finge que no está. La satisfacción está sentada en un sillón con una taza de té en las manitas. La añoranza está de viaje. La esperanza prepara bocadillos para el camino. La soledad atraviesa el desierto. El odio muerde los cables y destroza la conexión. La amistad se sienta a tu lado cuando te caes. El amor es un electricista. ¿Y dónde viven todos ellos? Dentro de nosotros.
Es un libro muy lindo, se lo recomiendo, el que lo quiera ojear ahorita se lo presto. Claro que sí, ahorita se los paso. También tengo otro que se llama Emocionario, que nos describe también con ilustraciones muy bonitas qué son cada una de las emociones y cómo transitamos de una hacia otra. Entonces, para recapitular, recordemos los mensajes que nos traen todas las emociones. La tristeza nos ayuda a hacer los duelos. El miedo nos salva la vida, nos salva del peligro. El asco también nos dice, cuidado, no te comas eso que puede ser peligroso. La sorpresa nos ayuda a que prestemos atención hacia algo que va a pasar. La culpa nos indica que la próxima vez lo podemos hacer mejor, nos ayuda a reparar. La admiración nos da la capacidad también como de imitar lo bueno. Y la alegría nos invita a la acción, a conectar con los otros, a ser amables con todos y con nosotros mismos. Y ya para terminar, que esa es casi como la tarea de ustedes en el taller, la consulta, es bueno, ya sabemos qué son todas estas emociones, pero ¿cómo las vamos a gestionar? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Lo primero es lo que ya hicimos, hacer un vocabulario emocional, conocer qué es lo que siento, porque a veces tenemos tantas emociones juntas que decimos, es que no sé ni qué tengo como tantas cosas a la vez, pero hay que irlas desglosando. Entonces lo primero es nombrar la emoción que tenemos. Lo segundo es deconstruir la emoción, es decir, saber qué es lo que estoy sintiendo. A todos no nos da lo mismo, por ejemplo en un examen, a unos nos sudan las manos, a otro se le acelera el corazón. Entonces saber que el miedo, por ejemplo, a nosotros se nos manifiesta así. Entonces es muy importante decodificar la emoción. Lo otro es practicar la empatía con los otros, reconocer que cuando alguien está triste, cuando alguien está preocupado, reconocer que los sentimientos de los otros también son importantes, que no son importantes solamente los míos, cómo con mis actos estoy haciendo sentir a los demás. Eso es inteligencia emocional. Hacer ejercicio nos lo recomiendan para todo, pero en el caso de las emociones nos ayuda a que nos bombee sangre al cerebro y no estemos pensando siempre lo mismo y nos quedamos en ese pensamiento y eso nos va ayudando como a decantar y a entender las emociones. Practicar higiene personal es algo que nos recomiendan también para manejar las emociones, como sentirnos limpios, sentirnos bien con nosotros mismos, nos ayuda también a conectar mejor con los demás. Tomar agua, aunque ustedes no lo crean, tomar agua también ayuda muchísimo en las emociones. Y ya lo otro es como la actividad que ustedes tienen, es aprender cómo siente cada uno que puede canalizar mejor las emociones. Finalmente esto les va a repercutir a todos en una mejor calidad de vida, en una armonía, en su sentir, en un equilibrio con los otros, con ustedes mismos, y esa es como la invitación el día de hoy, a que seamos conscientes de cuáles son nuestros sentimientos y nuestras emociones y las sepamos gestionar. Yo sé que con este taller no lo van a lograr al 100%, pero vamos a empezar a ser conscientes de qué es lo que está pasando con nuestra mente. Cuando logramos entender, eso nos ayuda muchas veces a aliviar los síntomas. Ese es el primer paso. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, ese es el resumen del taller. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.